Gracias amigos por esperar este segmento de ciencia y tecnología en onda digital. Hoy vamos a hablar también de ondas, pero de ondas un poco peligrosas, y estamos con el doctor José Macharé, ex director científico del Instituto Geofísico de Perú, geólogo que conoce también sismos, volcanes, es decir, es el hombre que es el más indicado para hablarnos de los sismos que acaban de ocurrir nuevamente, y no es sorpresa, ¿no es cierto, José? Bienvenido. Buenos días, un gusto de estar aquí en Ciencia y Tecnología. No es nuevo, los sismos nos afectan desde siempre. Los que tenemos ya cierta edad recordamos muchos de los sismos fuertes que han ocurrido aquí en la ciudad de Lima y en otras ciudades que han afectado a otras ciudades del país también. Entonces, deberíamos, como país, de tener un sistema fuerte, robusto, para gestionar el riesgo que causan estos. El IGP siempre nos da la noticia de la intensidad del sismo, pero esto ocurre algunos minutos después que ya ocurrió, ¿no es cierto? Sí, el Instituto Geofísico es la entidad que nos informa en dónde ha ocurrido un sismo, dónde ha sido el epicentro, cuál ha sido la profundidad y su magnitud. Y esto con el objetivo de ir a dar asistencia y hacer las evaluaciones necesarias para ayudar en caso que haya habido daño. Y también con esos datos un poco uno va mapeando las probabilidades que haya un sismo en tal o cual región del Perú. Así es, eso ya no es la parte de monitoreo, sino es la parte de comprensión del fenómeno sísmico, y los científicos trabajan muy asiduamente para comprender esto mejor y luego zonificar cuáles son las regiones del Perú donde ocurren los sismos más fuertes, con qué características y cuáles pueden ser los más destructivos para informar al sistema. Y siempre se nos dice del silencio sísmico, que da miedo porque allí donde hay mucho silencio puede haber un gran ruido. Así es, se llama silencio sísmico a una ausencia de sismos fuertes donde deben ocurrir y que empieza a durar mucho tiempo. Y ahí se está acumulando energía. Así es, eso implica siempre una acumulación de energía porque los sistemas en la Tierra que ocasionan los sismos deben de ir liberándose siempre, ¿no? Permanentemente. Se dice que hay un empuje de la placa de Nazca contra Brasil, digamos, Perú contra Brasil, y de repente vence y ahí hay un terremoto, pero cuando tarda mucho quiere decir que la presión aumenta y eso se vuelve un riesgo grande, ¿no? Y la energía está acumulándose y en el momento que se libera pues va a ser mucho más fuerte y va a acumular la energía de muchos años. Aquí en Lima hace 260 años que tuvimos un mega sismo que está muy documentado en la historia, nadie lo ha inventado, y que debe repetirse uno de características similares. Esperemos que las sirenas no estén anunciando nada. Ahora bien, pero también hay investigaciones de previsión, prevención, o como le llaman, anuncio de sismos. Estas investigaciones todavía están en pañales, pero entendemos que en Japón ya existe todo un sistema que permite, digamos, ahorrar vidas en caso de sismo, ¿no? En ciertos países se ha implementado ya un sistema de lo que se llama de alerta temprana, que es detectar las primeras ondas, la onda primaria del sismo, en estaciones muy cercanas, y con un sistema que actúa muy rápido, lograr dar alertas a la población con unos segundos de anticipación. O sea, hay un sismo en un sitio, cercanamente se coloca un sismógrafo que nos dice ya llegó la P, la onda P, luego viene la otra, y se envía el mensaje a las ciudades más alejadas. Estas toman las previsiones y llega pues finalmente la onda S, que es la más brava, ¿no? Así es. Esto de aquí ha sido probado en Japón, ha sido probado también en el sismo que hubo el año pasado en México y digamos dio buenos resultados. La ventaja
para México es que su zona de sismos está relativamente lejana a la Ciudad de México, a la principal acumulación. Entonces hay un tiempo mientras se puede dar la alerta. Aquí en Lima, en realidad, se están haciendo esfuerzos, el Instituto Geofísico viene anunciándolo, sin embargo, hay todavía dudas sobre que este sistema pueda ser aplicable, porque estamos muy cerca, la ciudad está muy cerca de la zona donde ocurre el sismo. Entonces, el anuncio del sismo va a ser el propio sismo. También hay otros esfuerzos en la Universidad Católica con Jorge Heró, que usa la propiedad piezoeléctrica. Cuando hay mucha presión en las rocas, pues hay una emisión de ondas electromagnéticas. ¿Cómo? Absolutamente. Este proyecto ya tiene algunos años y es un proyecto que está en plena investigación y en etapa de pruebas. La parte teórica ha sido desarrollada. Jorge Heró, que es profesor de la Católica, ha desplegado una red de estaciones magnéticas que permiten, que emiten ciertas señales según las teorías que él está manejando, con algunas 2 semanas de anticipación. Claro, ahí cuando comienza a crujir, digamos. Así es. Un y crujir esto electromagnético. de aquí va siendo detectado como pulsos en las estaciones magnéticas y mediante un sistema de triangulación considera que puede determinar en dónde va a ocurrir un sismo próximo. Bueno, en mi campo, que es la física nuclear, también hay una técnica, tú sabes, ¿no? Que la puedo explicar lo más fácil que puedo. Es que la Tierra tiene un gas, se llama radón, que es radioactivo. Y cuando ese gas se detecta, hay detectores nucleares que detectan las partículas alfa que salen del radón. Bueno, antes del sismo, igual, cuando comienza a crujir, el gas radón obviamente es expulsado y el detector anuncia, va a pasar algo y pues eso nos puede servir. Me acuerdo claramente que fue una gran noticia en Italia hace ya mucho tiempo, que un físico nuclear estaba haciendo sus experimentos en un túnel y de repente su detector comenzó a dispararse, salió corriendo, va a haber un terremoto, lo metieron a la cárcel por alarmista y vino el sismo él en la cárcel. El terremoto, y eso mostró que también podría ser una técnica para predecir el sismo, ¿no? En Italia es país de anécdotas porque hace unos años en una pequeña población que se llama L'Aquila, Era ahí justamente, Aquila. entonces hubo allí unos pequeños sismos que fueron inusuales. Y la población empezó a preguntar al sistema de gestión de riesgos, de desastres, qué cosas debían hacer. No estaban preparados para este anuncio los científicos y dijeron que bueno, no podían ellos dar ninguna alerta, no podían asegurar que fuera monitores de un sismo más fuerte. Entonces la población lo tomó eso como que entonces no va a pasar nada, se calmaron y ocurrió un sismo de los que en Italia más de un centenar de muertos, fue una cosa grave. Hubo un juicio contra los científicos en la de gestión de riesgos de desastres y los metieron a la cárcel. Creo que recientemente se ha venido resolviendo esto, pero es complicado el tema de... Ocurrió también en Yungay, pero otro tema, ¿no? Estos parece que eran científicos turistas norteamericanos que anunciaban que se venía el Huayco, el famoso Huayco, igual los metieron a la cárcel por alarmistas y fue el gran problema, ¿no? En fin, pero tenemos otra cosa que también es permanente, se refiere a las heladas. Eso igual, periódicamente tenemos noticias de gente que muere por las heladas y eso también es una cosa recurrente en el Perú. Ahora bien, siempre uno se pregunta, ¿cómo es posible que en el Perú, un país que tiene gas, que tiene geotermia, fuentes termales, tiene sol, haya gente que se muera por las heladas? Sí, es paradójico y no debería ser. Creo que es un poco de falta nada más de poder articular entre los científicos que saben y que están permanentemente dando este conocimiento acerca
potencial que tenemos nosotros de calentar a esas poblaciones y los que toman las decisiones, los políticos, los implementadores, de hacer las cosas. Efectivamente, en el sur del Perú, la zona que está más afectada por las heladas cada invierno, es la zona, según los estudios que ha hecho el INGEMET, es la zona donde hay mayor potencial geotérmico. Es la zona donde del piso para abajo es más caliente, gracias a la constitución geológica, gracias a la presencia de la cadena volcánica y, como dices, hay muchas manifestaciones. Estamos llenos de fuentes termales, hay empresas que están empezando a solicitar lotes para explotar la energía geotérmica de dentro de la Tierra y con un esfuerzo no muy grande, juntando este conocimiento con la voluntad y una cierta inversión, podríamos aliviar en gran medida. La ingeniería ya sabe hacerlo, se conocen los diseños, cómo explotar este calor interno de la Tierra y se podría aliviar estas poblaciones. No solamente contra el frío, sino también se puede tener fuente eléctrica, porque la geotermia te permitiría tener centrales geotérmicas, ¿no es cierto? Así es, la energía geotérmica es basada en el calor de la Tierra, permite, y hay muchos países que lo hacen, en América Central hay muchos, Indonesia, Estados Unidos mismo, donde se genera energía por un fluido que sale a temperatura muy alta, más de 200 grados. Pero para eso centígrados, hay que hacer pozos muy profundos, sí, a 1,5 kilómetros o 2 kilómetros de profundidad, y se rescata este fluido. A veces hay que bombearlo, a veces sale naturalmente, y está en estado hipercrítico. Entonces esto sirve para mover turbinas y generar electricidad. Actualmente todavía es un poco cara en el país. Sí, pero bueno, nada es caro cuando se trata de salvar vidas. Y es una energía alternativa, que es energía limpia. Donde no hay, donde está la red, está ausente, ahí obviamente no. Ahora, hay países, creo que Japón, que vive de ello, hay hoteles térmicos, la geotermia es fuente de turismo y la gente vive bien. Acá, no sé, falta decisión política, falta de capital. ¿Qué está pasando? Tú que has paseado por todo el Perú andino. Tenemos una gran riqueza en aguas termales y medicinales, que son manifestaciones de la geotermia, pero lo que se llama de baja entalpía, ¿no? Un poco más baja temperatura. Quizás no sirve para generar electricidad, pero utilizar en aspectos de balneología, de turismo, de geomedicina, estas aguas medicinales, lodos medicinales, es un campo que está esperando que haya inversión. No sé cuánto el Estado tiene que dar facilidades para esta inversión, pero se espera que haya inversión. Pero puede ser rentable, ¿no es cierto? Es rentable. Aquí tenemos Chilca, me parece que hay bastante afluencia de gente. Hay Chilca, hay Churín, hay algunos sitios que se aprovechan, pero de manera relativamente artesanal, ¿no? No de una forma que sea un buen desarrollo donde el turista se sienta totalmente servido, la comodidad, y con eso se paga, ¿no? Entonces sí es una fuente de generación de riqueza para las comunidades locales que no está siendo todavía bien aprovechada. Tú eres geólogo y como geólogo te has paseado por los Andes del Perú, ¿no es cierto? Y lo que hemos nosotros observado, como lo contábamos en el simposio que hemos organizado recientemente en el CEPRESIT, el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, la gente de los Andes sufre también de desconocimiento de las reglas básicas de salud, y has visto seguramente que en esos pueblos la gente vive con los cuyes, duerme con los cuyes, y esto es fuente de contaminación, tiene su fogón donde comen y esto va a la neumonía, etc. ¿Puedes testimoniar de eso? ¿O estoy exagerando de lo que hemos observado en algunos sitios? A veces se dice que hay que respetar mucho los saberes tradicionales, los saberes andinos. Yo creo que eso no debería estar reñido con la aplicación
de los conocimientos científicos, que para algo la ciencia ha avanzado, y lograr hacer una conjunción de ir recomendando mejoras en la calidad de vida de las personas. No el hecho de ser pobre o no tener muchos recursos implica que uno deba condenar su modo de vida, su calidad de vida y sobre todo la salud, que es lo más importante. Por otro lado, también en tu campo, hemos observado que en algunos lugares los campesinos que tienen chacras, terrenos cultivables muy buenos, los productos ya no son tan rentables porque los compran por una miseria, ¿no? Las papas, qué sé yo, de las altas, estamos hablando de 3.000, 3.500, y ven la posibilidad de ganarse un poco convirtiendo sus chacras en poza de lixiviación, la minería informal. Eso obviamente les permite sobrevivir, qué sé yo, 3, 4 años, pero luego mata la vegetación para siempre y contaminan todo. ¿Cómo es que no se puede resolver este tema de la informalidad? Acá nomás a nuestra nariz están en Salpo, en mi pueblo, tú conoces, a 2 horas de carro de Trujillo. Quizá habría que recordar a los seguidores qué cosa es una poza de lixiviación o una cancha de lixiviación. Es una modalidad de extraer a partir de la roca que se extrae de una zona mineralizada, de una mina, se extrae y se filtra con cianuro de sodio, que permite absorber el oro que está diseminado en pequeñas cantidades y recuperar luego esta solución química y afinar el oro que se vende. También se usa mucho, y allá, es la amalgamación con mercurio. Ambas técnicas, y sobre todo la lixiviación con cianuro, utilizado en modo industrial, es muy manejable, es muy seguro. Bueno, sí. Las empresas lo hacen. Si se siguen las normas, claro, ¿no es cierto? Y el agua se utiliza, se recicla, y al final el agua que se emite nuevamente a la naturaleza probablemente tiene mejor calidad que la que se tomó antes. Efectivamente, ¿no? Eso es Entonces, posible. el hecho, cuando se hace de manera artesanal, como todo lo mal hecho, es fuente de contaminación, es fuente de daños a la naturaleza y a la salud humana. Porque hay gente que está trabajando con ello también. Claro, y sabemos además que todo lo informal, incluyendo la minería, dentro de todas las otras actividades informales, y que son ilegales, informal es una manera eufemística de decirlo y trata de ser elegante, pero son actividades ilegales, y eso siempre va contra el Estado, contra el orden del Estado y contra la vida de todas las personas. Y además elimina las posibilidades incluso turísticas, porque hay paraísos que se convierten en basurales. Exactamente. Basurales, sí. Bueno, entonces no es que la minería contamina, es como decir el comercio contamina, por lo tanto... aquí estamos hablando de la minería informal, obviamente. La minería informal, como cualquier actividad informal, que son delitos, debe ser eliminada. Pero nosotros en realidad somos un país informal, porque me acuerdo que tú eres casi francés, o de repente tienes el pasaporte, ¿no? Allí está prohibido que uno mismo esté haciendo cosas en su propia casa. Hay que pedir, le llaman trabajo negro, porque se arregla la casa de uno sin la legalidad correspondiente. Hay que traer al obrero, al técnico. De modo que nos falta un país con más conocimiento de ciencia, con tecnología, para evitar pues la destrucción de nuestra propia casa, la Casa Perú. Si me permite, sí, ¿cómo no? Unos segundos, ya que habíamos empezado con los terremotos y con las heladas, quiero decir que el Colegio de Ingenieros, es una propaganda, gracias, aprovecho, está organizando del 5 al 8 de septiembre, ahora mismo,
un simposio internacional de gestión del riesgo de desastres. Entonces están todos invitados, Colegio de Ingenieros, CIP.org. Bueno, y también para todos los jóvenes, los padres de familia, ya saben, si quieren que sus hijos entren a la ciencia, pues pueden ir al taller de ciencias del CEPRESID. La información está en cienciaperú.org. Espero que nos visites. Y también en el Encuentro Científico Internacional. A propósito, en el Encuentro Científico Internacional vamos a conmemorar una cosa increíble, viéndolo en el tiempo. Es el 80 aniversario del descubrimiento de la fisión nuclear, que es el fenómeno pues que, digamos, fue mal usado en Hiroshima y Nagasaki, pero ahora también es fuente de energía nuclear. El 85% de la energía eléctrica en Francia es nuclear, de modo que esta es una gran tecnología que puede ser usada para el bien y no más, nunca más para el mal. Amigo, muchas gracias por estar con este encuentro con la ciencia. Estuvimos con José Macharé, el geólogo más científico que tenemos en el Perú. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.